Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndalos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos, Justin. Hosana, hosana. Sí. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Si cantamos hosana, hosana, hosana al Rey. Sí, sí, sí. Hosana,
clamor es oír. Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Vamos a estar meditando por unos momentos sobre la vida de un personaje muy desconocido,
casi podríamos decir, un hombre totalmente desconocido. Vamos a estar hablando de Daniel, el gran profeta Daniel. Conocemos la verdad muy poco de Daniel. En general, la gente de cultura cristiana ha oído hablar del profeta Daniel y generalmente lo relaciona con el foso de los leones. Daniel fue echado a un foso de los leones, tal vez hambrientos, y no le pasó nada, y estuvo toda una noche ahí con los leones y no le pasó nada. Al otro día el rey lo llamó con la esperanza de que el Dios a quien servía Daniel lo había librado de la furia de los leones. Y efectivamente Daniel le contestó diciendo: sí, oh rey, el Dios, mi Dios, me ha librado de los leones. Generalmente conocemos a este hombre básicamente por esto, pero ignoramos la grandeza de este hombre. Yo quiero en esta tarde comenzar algunas disertaciones sobre la vida de Daniel que creo que son muy útiles. Y la de esta tarde tiene un propósito específico. El propósito es mostrar un ejemplo real en la vida de Daniel que la misión de los cristianos no solo debe ser espiritual. El cristiano tiene una misión no solo de carácter espiritual. El cristiano también tiene una misión cultural. Por supuesto, la misión espiritual es más importante que cualquiera otra, pero no debemos hacer a un lado aquello que Dios mismo ha encomendado a nosotros los cristianos. Y para esto quiero basarme en Génesis, el capítulo, antes de que leamos a Daniel, en Génesis el capítulo 1, versículo 28, donde encontramos la base del mandato cultural al cual me quiero referir. Dice así la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 28, hablando de Adán y de Eva cuando fueron creados. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, aquí tenemos básicamente ese mandato al cual nos estamos refiriendo. ¿Qué fue el mandato de Dios para el hombre allá en el principio? Volvamos a recordarlo. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. Una de las cosas que debían hacer era fructificar, es decir, reproducirse. Dice: y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgadla. ¿Qué está incluido ahí? A ver, en donde nosotros nos movemos, en el mundo que nosotros nos movemos, nosotros vemos que hay educación, hay política, hay economía, hay literatura, bueno, hay comunicación, hay tecnología, hay muchas cosas que son parte de nuestro mundo, parte de nuestra realidad. ¿Y qué pensaríamos? ¿Que Dios no tiene nada que ver con eso? Falso, equivocado. Dios es el dador de todas estas cosas. Dios es la fuente de todas estas cosas. Y el cristiano está puesto aquí en esta tierra para que actúe, para que influya, para que haga. En realidad, creo que la misión del cristiano difícilmente ha sido mejor descrita que por el profeta Jeremías o por el Señor cuando el Señor llamó al profeta Jeremías. Lo voy a leer en Jeremías capítulo 1, versículo 10. Dice el Señor a Jeremías: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Cristianos, escúchenme bien. El Señor le está diciendo a Jeremías que en este día, hoy, ha sido puesto sobre naciones y sobre reinos. Escuchen bien para qué. Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Confieso que esa es la misión mía.
Yo tengo muy clarito por qué Dios me trajo a esta tierra. Dios me trajo a esta tierra para esto que Dios le había encomendado a Jeremías. Eso es lo mismo que Dios me ha encomendado a mí, a Aldemar. Y creo que es la misión en realidad de todo cristiano. Todo cristiano está puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir. Hay muchas cosas que merecen ser arrancadas y destruidas, para arruinar y para derribar. Hay muchas cosas del pensamiento, de la cultura, de nuestra economía, de nuestros modelos educativos. Hay capitalismo salvaje, hay economía salvaje, hay politiquería, hay sistemas de justicia injustos, que no vale la pena llamárseles justicia, porque una justicia que no haga justicia, ¿cómo se le puede llamar justicia? Pero eso es lo que tenemos en nuestra sociedad. Y eso sucede porque nosotros hemos construido civilizaciones, culturas, sin la revelación de Dios. Entonces el cristiano está puesto en la tierra para que arranque, para que destruya, para que arruine, para que derribe y también para edificar y para plantar. Para edificar verdaderamente sobre bases infalibles, sobre bases adecuadas, teniendo como puntos de referencia adecuados. Puntos de referencia que no sean limitados, que no sean iguales al hombre, que sean infinitos. Y esos puntos de referencia solamente los puede dar Dios mismo y su palabra, la palabra de Dios. Así que lo que quiero resaltar de esto es que el cristiano está puesto para esto. El cristiano no puede ser indiferente al medio donde vive. El cristiano no solo ha sido llamado para que ore en la iglesia y para que cante y para que lea la palabra de Dios. De hecho, una de las cosas que menos hacen los cristianos hoy es leer la palabra de Dios, es oír a Dios. Miren, si nosotros realmente oyéramos a Dios, nos asombraríamos de todo lo que cambiaría en nuestras vidas y de cuánto somos capaces de cambiar a nuestro alrededor. Muchas cosas que nos rodean comenzarán a cambiar cuando nosotros realmente nos postremos, nos arrodillemos, nos sentemos a los pies de la palabra de Dios, a los pies de Cristo, para oírle a Él. Venid, hijos, oídme, dice Dios. El temor de Jehová os enseñaré. Una de las cosas más descuidadas es el estudio, es la meditación, es el oír la palabra de Dios. Dios dio este mandato. Todo hombre, y cuando dice todo hombre no está hablando del género masculino, está hablando del género humano. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Ese mandato sí que lo tenemos en poco. Ese mandato casi hasta lo olvidamos totalmente y en la vida no hacemos sino hablar y hablar y hablar y no tenemos en cuenta el mandato de Dios. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. No oímos la palabra de Dios. Debemos oír la palabra de Dios. Pero quiero decir que el cristiano no solo está puesto para que lea la Biblia, cante himnos y vaya a la iglesia y ore. Sí, claro que la adoración, el servicio a Dios, su vida espiritual es lo más importante. Primero lo espiritual, después todo lo demás. Pero esto no es todo. Lo leímos acá en el Génesis capítulo 1. El Señor les dijo, sojuzgad la tierra. Creo que ahí en esa palabra sojuzgar está incluido el mandato científico. Nosotros los cristianos debemos ocuparnos de la ciencia. La ciencia moderna hoy día se desvió totalmente. La ciencia moderna está enfocada en tratar de demostrar que Dios no existe y que el universo surgió de cualquier forma, menos por creación. La ciencia moderna está dedicada a tratar de demostrar que Dios no existe. Pero ¿cuál es la función de la ciencia?
La función de la ciencia es esta. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un don de Dios, es un regalo de Dios dado, es un medio dado por Dios para que exploremos todas las potencialidades del universo físico y que una vez explorados encontremos muchas cosas para que nos beneficiemos de esas cosas. Repito, ¿qué es la ciencia? La ciencia es una herramienta dada por Dios para que exploremos todas las potencialidades del universo físico para que nos beneficiemos de ellas. Obviamente, dándole culto a Dios, dándole las gracias a Dios. Quiero aclarar esto. Dios no se beneficia de nada. Dios no necesita de nada ni de nadie. Somos nosotros los que necesitamos. Bueno, pero no es mi propósito en esta mañana hablar del mandato cultural del hombre. Solo quería mencionar esto para hablar de un mandato cultural. Y quiero referirme a la vida de Daniel como un ejemplo magnífico, un ejemplo elocuente de un hombre verdaderamente de Dios, pero un hombre grande en todos los sentidos, un hombre realmente intelectual, un hombre sobresaliente, más que todos los magos y sabios de Babilonia. Yo quiero leer el capítulo 1 de Daniel para que atentamente tratemos de escuchar qué dice Dios, qué dice aquí la palabra de Dios acerca de Daniel. Voy a leer el capítulo 1. Dice así: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Oigan bien, por favor, escúchenme. El rey Nabucodonosor, que para este momento ya era un emperador, habían muchos reyes de otras naciones que le rendían obediencia, que le pagaban tributo y estaban sujetos a él. Así que este rey de Babilonia, Nabucodonosor, realmente era un emperador ya. ¿Y qué órdenes o qué instrucciones le dio aquí a un hombre llamado Aspenaz, jefe de sus eunucos? Le dijo que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, oigan bien, que trajese de los hijos de Israel, de los que había llevado cautivos de la nación de Israel. Les recuerdo que esa vez Nabucodonosor escogió a los más destacados para llevarse los cautivos. Se llevó a los mejores artistas, se llevó a los mejores herreros, se llevó a los más destacados, a los más estudiosos, a los más sabios, y se los llevó a Babilonia. Y ahora está diciendo que de estos que trajo, le escojan muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, o sea, sí, hasta bien presentados también. Dice, enseñados en toda sabiduría. ¿Me están escuchando los cristianos? Enseñados en toda sabiduría. En toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento. Así que Daniel era uno de estos. Dice, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos.
fueron seleccionados los mejores, los más sabios, los más entendidos en toda sabiduría, para enseñárseles más. ¿Qué se les iba a enseñar? Escuchen, cristianos. Se les iba a enseñar las letras y la lengua de los caldeos. Cuando dice las letras, pienso que no solo se estaba refiriendo al idioma, a la literatura de los caldeos, se estaba refiriendo a toda la cultura, a la civilización. Y por supuesto, esto significaba que eran instruidos en todas las materias, en las matemáticas, en la geometría, en la biología, en la historia, en la ciencia que había en ese momento. Eran instruidos en todo esto y fueron seleccionados para instruirlos todavía más. Seguimos leyendo. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos, es decir, de los 3 años, se presentasen delante del rey. Bueno, yo francamente les confieso que 3 años no es mucho, no es nada para uno aprender bien un idioma, aprender la cultura, aprender mucho más las letras. 3 años realmente es poco tiempo. Yo creo que les tocaba madrugar mucho. Creo que les tocaba unas jornadas duras, unas jornadas exigentes. Esto no era nada fácil. Quiero remitirme a un dato que no quiero pasar por alto en el versículo 4 que acabé de leer hace un momento, cuando dice que, versículo 3 y 4, dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguno. ¿En manos de quién? ¿A quién le pidió esto el rey? Se lo pidió al jefe de los eunucos. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que todos los que estaban bajo este hombre eran eunucos, pero Daniel no? Si alguien no recuerda qué quiere decir un eunuco, quiere decir una persona castrada, una persona que la habían castrado para que estuviera en el palacio del rey y, evitar dificultades con las mujeres que tenía el rey en el palacio. Pero en este caso, lo terrible es esto. Lo terrible es que un hombre de Dios como Daniel, fíjense que primero fue llevado cautivo. Un hombre fiel como Daniel fue llevado cautivo. Dios no lo libró de ser llevado al cautiverio. Y luego, no nos dice aquí que fue castrado, pero no, es de lógica, se cae de su peso. Si su jefe era el jefe de los eunucos y los demás que estaban bajo su cargo, bajo su responsabilidad, eran eunucos, es decir, eran castrados, ¿será que a Daniel no le castraron? Por supuesto que sí. Así que esto debió ser una prueba durísima para Daniel también. Pero Daniel no decayó por ninguna de estas cosas. Quiero llamar la atención al hecho de que nosotros a veces somos ambiciosos. Nos gusta muchas cosas, queremos tener mucho, pero no queremos pagar el precio. Y si a veces nos toca algunas de las pruebas más sencillas, entonces nos dedicamos a lamentarnos, a quejarnos y a veces hasta hablar mal de las otras personas. En ocasiones hasta hablar mal de la suerte, de las circunstancias, de los familiares, en fin, de los amigos. Tratamos de echarle la culpa a todos los demás. Pero miren, qué hombre, ni siquiera hace mención de esto. Estamos seguros que él lo volvieron eunuco, pero Daniel ni siquiera hace mención de esto. No menciona ninguna de sus dificultades, ninguna de sus pruebas terribles. Qué enseñanza para nosotros, para que aprendamos a no lamentarnos, a no quejarnos. Deberíamos decir como dijo David:
Es hermosa la heredad que me ha tocado. Bien, continuemos en el versículo 6. Dice, entre estos tenían que, le señalaron la ración del rey para cada día, de la provisión de la comida del rey, o sea, de lo mismo que comía el rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar. Belsasar era el principal dios de Nabucodonosor. Era el dios más importante de Nabucodonosor. Aquí nos dice que fue el jefe de los eunucos el que les puso estos nombres. Pues sí, en realidad fue él en forma inmediata, pero detrás de este jefe de los eunucos estaba el rey Nabucodonosor, que más adelante se nos dice que fue el rey el que le puso a Daniel este nombre. Fue el mismo rey Nabucodonosor el que le puso a Daniel el nombre de Belsasar, es decir, el nombre de su principal dios, de su dios más importante. Ese nombre se lo colocó a Daniel. Es bueno que vayamos entendiendo también los cristianos, que vayan entendiendo cómo Daniel no peleaba, no discutía por lo que no valía la pena discutir. Daniel hubiera podido de pronto discutir, no, yo no me voy a dejar poner ese nombre ni voy a dejar que me llamen de esa forma. No, Daniel no discute esas cosas. Hay cosas que no vale la pena discutirse. Simplemente, si estamos obligados a servir a una autoridad por encima de nosotros, el cristiano debe saber que si está ahí es porque el Dios a quien sirve lo permitió. Es porque en algún sentido así lo quiere Él. Y así era que lo entendía Daniel. Por eso Daniel no protestaba de ninguna forma. ¡Qué enseñanza, qué ejemplo para nosotros los cristianos! Bueno, sigamos viendo lo que pasó aquí con Daniel. Dice, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, le contestó esto, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, probó con ellos 10 días. Seguimos leyendo, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Cristianos, escuchen. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias.
es que los cristianos hoy día piensan que lo único importante es la adoración a Dios. Por supuesto que es lo más importante. Sí, rendirle culto a Dios, servir a Dios en la iglesia, eso es lo más importante. Pero también existe algo secular. También existe algo secular, algo aparte de la iglesia, por fuera de la iglesia. Existe trabajo. Existe educación, existe política, existe economía, existe ciencia. Y el cristiano debe ocuparse también de esas cosas, como ya leímos en el mandato a Jeremías. El cristiano tiene mucho que arrancar, que destruir, que derribar, que arruinar y que plantar y que edificar. El cristiano es el que es poseedor de la revelación de Dios. El cristiano tiene la sabiduría, la fuente de toda sabiduría en sus manos. El cristiano debe incidir, debe influir sobre la sociedad. El cristiano debe educarse lo más que pueda. Debe estudiar, debe aprender. Aquí lo estamos leyendo. Lo repito, a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Escuchen bien lo que vamos a leer. Escuchen. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey, pasaron el examen. No fue hallado ninguno más como ellos. Es posible que habían muchos más, y es posible que otros pasaron también el examen. Es posible que muchos otros. Pero estos parece que sobresalieron. Escuchen lo que dice ahora el último versículo, o los últimos 2 versículos del capítulo 1. Dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino, en todo el imperio. Los halló 10 veces mejores en todo. Ahora, por favor, tengamos en cuenta, Nabucodonosor no le hizo preguntas de Biblia a Daniel. Nabucodonosor no les hizo preguntas de carácter cristiano, de la palabra de Dios, a estos hombres. No, sus preguntas creo que tenían que ver con todos los campos, tal vez literatura, cultura general, historia, matemáticas, geometría. Seguramente el rey tenía sus asesores ahí que estaban haciendo preguntas y ellos estaban evaluando las respuestas, y estos quedaron sorprendidos y le decían al rey, es increíble lo que ha dicho. Ha respondido tal cosa, y eso jamás lo hemos escuchado en ninguno de los sabios que el rey tiene en el reino en Babilonia. Así que el rey los halló 10 veces más. 10 veces en todo asunto que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Bueno, esta es una verdadera enseñanza para el cristianismo de hoy. En realidad, creo que los cristianos, con mucha frecuencia, están bastante encerrados en la iglesia y solo se ocupan de lo espiritual. Y la verdad, creo que ni de lo espiritual, porque deberíamos ser mejores en lo espiritual. Pero a veces nos hemos vuelto hipócritas. Bueno, no nos vamos a meter en esta parte, pero a lo que quiero referirme, lo que quiero reiterar,
es el descuido que hemos tenido por lo cultural, siendo que Dios lo mandó desde el principio a Adán y a Eva, cuando les mandó en qué debían ocuparse. Les dijo que debían señorear, que debían sojuzgar la tierra, sojuzgarla, explórenla, analícenla, estúdienla. Y bueno, y finalmente, como lo decíamos al principio, estamos en medio de sistemas, de modelos, de economía, de educación. ¿No será que podemos hacer algo? Pero no podemos hacer algo simplemente yendo a la iglesia. Tenemos que estudiar, tenemos que saber qué piensa la gente, qué piensa el mundo. Tenemos que entender cómo es que el mundo hoy, el mundo del siglo XXI, es como es. ¿Por qué es que el mundo del siglo XXI piensa como piensa? ¿Cómo es que hombres como Immanuel Kant han influido en la civilización del siglo XXI, en la cultura del siglo XXI? ¿Cómo es que Aristóteles influyó? ¿Cómo es que Tomás de Aquino influyó? ¿Cómo es que David Hume influyó? ¿O John Locke? ¿O Spinoza? Todos estos hombres, ¿cómo han influido en el siglo XXI? Y nosotros, en alguna medida, la cultura de hoy día es producto de lo que han dicho estos hombres. Y nosotros pensamos que no tenemos ninguna responsabilidad con esto. Aquí hay un hombre, Daniel, realmente grande. Quiero quedarme unos minuticos solamente más para hablar de este aspecto de la grandeza desconocida casi totalmente de este hombre, de Daniel. Dice el versículo 21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Escúchenme bien lo que está diciendo aquí. Continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. En realidad Daniel fue elevado a primer ministro. Solo el rey estaba por encima. Primer ministro. Es decir, que creo que Daniel estaba por encima de reyes, porque muchos reyes de otras naciones le servían al rey de Babilonia. Y Daniel estaba sobre ellos. Más adelante en otra disertación vamos a ver especificaciones exactas de esto que estamos diciendo. Pero lo que quiero decir en este momento es solamente el hecho de que va hasta el primer año del rey Ciro. Ciro era un rey de Persia. Babilonia era la ciudad inconquistable. Tenía unos muros los más altos y los más anchos. Olvido en este momento las dimensiones. Tal vez lo dé en algún momento, las dimensiones, pero era una cosa impresionante. Acordémonos que en Babilonia estaba una de las 7 maravillas del mundo, los famosos jardines colgantes. ¿Cómo era esto? Oiga, qué maravilla. El río Éufrates, que pasaba por el medio de la ciudad, lo habían canalizado en varios canales que pasaban por en medio de la ciudad. Y por supuesto construían mansiones al lado de estos canales. Era la ciudad inconquistable. Pero Dios había dicho que los medos y los persas conquistarían a Babilonia, y así sucedió. Así que después de Babilonia hubo un rey que llamaba Belsasar, hijo de Nabucodonosor, y después vino otro rey persa llamado Darío, que conquistó a Babilonia, y después de Darío fue el rey Ciro. ¿Cuántos años pasaron? Es decir, con Daniel como primer ministro de todos estos reyes. ¿Cuántos años pasaron? Como 70 años más o menos. Usted se puede imaginar un hombre ocupando el puesto de primer ministro durante 70 años. ¡Qué ejemplo de grandeza de este hombre! Bueno, y para concluir, quiero hacer una breve relación de la grandeza de este hombre con la grandeza de otros hombres en la historia de la palabra de Dios. Por ejemplo, Noé es uno de esos hombres. Uno de esos hombres grandes de la historia de la palabra de Dios. Uno de los hombres más grandes en la Biblia es Noé.
Nosotros conocemos a Noé por el arca, el diluvio, Noé y el diluvio. Bien, pero la verdad desconocemos la grandeza de este hombre. 120 años construyendo un arca cuando parece que no había llovido, no existía, nadie sabía qué era eso de lluvia, porque al principio era un vapor el que regaba la tierra. Y parece que la gente no había visto jamás una lluvia. Y Noé comenzó a pregonar por todos lados. Con cuanta gente se encontraba le iba diciendo que iba a llover, que iba a haber un diluvio. La gente no le entendía y pensaban que estaba loco. Y Noé estaba construyendo un arca de unas proporciones gigantescas, según unas medidas específicas que Dios le había dado. Y claro, la gente, yo creo que iba hasta en romería, se pegaban viajes largos a mirar qué era la embarcación que estaba construyendo el loco ese. ¿Para qué está construyendo eso? Bueno, Noé es uno de esos hombres grandes. Hay otro hombre llamado Enoc. Dice que caminó con Dios Enoc y desapareció porque Dios se lo llevó. Es uno de esos hombres grandes indudablemente. Caminar con Dios y Dios se lo lleva sin ver muerte. Él fue uno de los únicos dos que no murieron en la historia de la Biblia. Y Dios se lo llevó sin morir. Otro hombre llamado Job, también antiguo. Qué grandeza la de este hombre. Simplemente lo conocemos como el hombre de la paciencia, pero hay mucho más que eso. Es otro hombre desconocido, es otro hombre de esos grandes. Y hay otro hombre llamado Elías. Este fue el otro hombre que no murió. Dios se lo llevó sin ver muerte. Dios se lo llevó al cielo en un carruaje de fuego, en un carruaje con caballos impulsado por fuego. Eso fue lo que vio Eliseo, y Eliseo contó esto. Eso fue lo que él vio. Elías fue uno de esos hombres grandes. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, mucha gente lo relacionó con el profeta Elías, porque Elías era uno de esos más grandes. Moisés, otro hombre de esos grandes, un hombre que fue levantado como príncipe, instruido en todas las disciplinas que se instruía un príncipe. Seguramente instruido en matemáticas, en geometría, en historia, en biología y en la parte física también. Eran los mejores en todo sentido. Moisés es uno de esos hombres grandes. David, otro hombre sobresaliente, incluso es tipo de Cristo, es un representante de Cristo como rey, es el símbolo del rey establecido por Dios. Bueno, sin embargo, David tiene muchas flaquezas, también las tuvo Moisés, también las tuvo Elías, y Job también, seguramente Noé también, y posiblemente Enoc también. Isaías, por ejemplo, hombres, bueno, no se nos habla de flaquezas de ellos, no sabemos la vida de ellos, pero qué hombres dedicados a Dios. Jeremías, por ejemplo, ese hombre que no lo doblegó ninguna dificultad, ninguna tortura, fue echado incluso en pozos sépticos para que muriera, pero Jeremías no renunció, nunca se doblegó nunca se arrodilló ante los hombres, porque siempre fue fiel a su Dios. Ezequiel, que fue contemporáneo casi de Daniel, también del profeta Daniel, Ezequiel también es otro de esos hombres extraordinarios. Dios le dice, por ejemplo, que se acueste 180 días por un lado, como señal para su pueblo. Él estaba en Babilonia, había sido llevado cautivo, juntamente con Daniel también. Ese es uno de esos hombres grandes también. Y en el Nuevo Testamento tenemos, por ejemplo, a Juan el Bautista, de quien el Señor Jesús dijo que de los nacidos de mujer no había habido ningún otro hombre como Juan el Bautista, más grande que él. Bueno, hombres grandes, hombres destacados, y por supuesto, tal vez el más grande de todos, el apóstol Pablo. Este hombre, hemos hablado en detalle en otras ocasiones, pero vea, entre todos estos hombres, tal vez con la excepción de Pablo,
el hombre más grande que jamás podamos ver tal vez en el Antiguo Testamento es este hombre Daniel. Y tengo que, para terminar, relacionarlo con un hombre que lo conocemos como el símbolo de la sabiduría en la Biblia. Hay un hombre que lo conocemos, lo relacionamos con la sabiduría. Un hombre de quien Dios se dice que a nadie Dios le dio más sabiduría que a él. Creo que todos sabemos de quién estoy hablando. Sí, estoy hablando de Salomón. En verdad, Salomón hizo una oración como debemos hacerla los cristianos. El Señor le dijo a Salomón que pidiera lo que quisiera. Y Salomón no le pidió a Dios riquezas. No le pidió dominar a los enemigos. Salomón le dijo al Señor: Señor, dame sabiduría para gobernar esta nación. Y el Señor le dio sabiduría. Y Salomón disertó sobre las aves, sobre las plantas, sobre todo. Y una reina de por allá del África fue a visitarlo porque la fama se había regado por todo el mundo de la sabiduría de este hombre. Y esta mujer, cuando llegó, dijo: cuán privilegiados son tus sirvientes, que escuchan todos los días tu sabiduría. Y esta reina dijo a Salomón, a mí se me había hablado, pero la verdad, lo que se me había hablado no fue ni siquiera la mitad de la realidad. Este hombre es un hombre muy sabio. Pero ¿saben qué les cuento? Es posible que aquí haya uno más sabio todavía que Salomón. No es posible, creo que es la verdad. Aquí está el hombre más sabio, más grande de todos los hombres, tal vez con la excepción del apóstol Pablo. Bueno, no sabemos, pero aquí hay un ejemplo digno a seguir, digno de imitar. Aquí hay un ejemplo a quien no le conocemos flaquezas, no le conocemos debilidades. Yo sí los animo a ustedes a que conozcan más a ese hombre de Dios y traten de imitarlo. No está mal. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No está mal que emulemos, que tratemos de ser como ellos. Ojalá nos acercáramos a ellos. Yo les quiero decir que derramen su corazón ante Dios, pidiéndole con toda el alma, con todo el corazón, pidiéndole sabiduría, pidiéndole entrega, así como lo era Daniel. Creo que no ha habido otro hombre más grande sobre la tierra que este hombre, Daniel, como he dicho, tal vez con la excepción de Pablo. Déjenme citar solo esto y terminamos. Ezequiel capítulo 28, versículo 3. Hablando de la soberbia del rey de Tiro, dice así, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. Note que no está diciendo que Salomón. Ezequiel 28:3, he aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Y quiero leer también Ezequiel capítulo 14, versículos 14 y 20. Dice así, el Señor está diciendo que va a traer juicio sobre Jerusalén. Y ahora, esto sucedió como 5 años o 6 años después de que ellos habían sido llevados cautivos. Escúchenme bien, 6 años después de que habían sido llevados cautivos, o sea, ya Daniel había pasado la prueba y había sido ya puesto por primer ministro y había sido hallado 10 veces mejor que todos los sabios en todo el reino. Y dice aquí que Dios va a traer el juicio sobre Jerusalén. Está hablando por medio del profeta Ezequiel. Y dice el versículo 14, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas. Noé,
Daniel y Job. Ahora el versículo 20. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no libraría a hijo ni a hija. Ellos, por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. Que el Señor nos conceda seguir el ejemplo de estos hombres, grandes en todo sentido. Que Dios nos dé gracia. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Ahora vamos a participar de la Cena del Señor. Y vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 31 y 32. Y dice así: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hemos estado analizando acerca de la necesidad de examinarnos y de discernir acerca del cuerpo y la sangre de Cristo para no pecar contra el Señor cuando tomamos la Santa Cena. Ahora son muchas las personas que dejan de tomar la cena del Señor porque en su conciencia sienten que no están bien, que han hecho mal, que hay una conciencia impura. No se dan cuenta que al no tomarla también están faltando al adecuado discernimiento del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque entonces también son hallados faltos de santidad y también se debilitan y también se enferman. Porque al permanecer en ese error, en ese pecado que siente en su conciencia, entonces no ha hecho un correcto discernimiento. Erramos pensando que al dejar de participar en ese santísimo símbolo de comunión entre Cristo y la iglesia, pero entre la iglesia misma también, que es la cena del Señor, saldamos esa cuenta. Erramos pensando que al dejar de tomar la cena no hemos saldado la cuenta, porque pecamos. Pensamos que no pecamos al no tomarla, pero resulta que pecamos al dejar, no por el hecho de dejar de tomarla, sino por la razón que dejamos de tomarla. Nos equivocamos entonces porque sí pecamos. Pecamos al desconocer nuestro debido arrepentimiento, lo que debemos hacer para ponernos a paz con Dios. La persona que se abstiene de tomar el pan y la copa por causa de su pecado ha decidido personalmente permanecer en pecado, y esto es una afrenta a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Vivir en el error para un hijo de Dios es pecado de no discernir adecuadamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Debemos vivir en comunión con Dios, con el Señor, todos los días, cada minuto y cada segundo. Por eso no debemos nunca sentirnos impedidos de tomar. Y claro, pecamos, pero nos arrepentimos inmediatamente y entonces estamos a paz. El otro factor a resaltar en este texto que leímos es que cuando somos juzgados, al ser castigados, incluso al ser muertos, por no discernir adecuadamente el cuerpo y la sangre del Señor, este acto de Dios por sus hijos es una acción de misericordia, donde ese cuerpo de esta persona es castigado, pero su alma no se pierde por la misericordia de Dios, solo por la misericordia de Dios. Dios nos ama tanto que quita la vida de sus hijos antes de tiempo. Estas personas van a la eternidad escasos de fruto. Estas personas, sin embargo, todavía son redimidos. Mientras tanto, su familia llora su partida temprana. Quizás dejó una viuda y unos hijos huérfanos antes de tiempo. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Pero hay que reconocer que Dios se ha apiadado de su alma, y esto en sí mismo es un acto de misericordia. No dejemos entonces de tomar el pan, de comer y de beber la copa por causa del pecado. Lo que debemos es ponernos a cuentas con Dios,
saldar nuestros pecados, reconocer aquello de lo cual la conciencia controlada por el Espíritu Santo nos acusa, y entonces confesarlo y llegar al punto de pedirle perdón y tomar así libremente de la cena del Señor. Vamos a orar por los elementos y luego tomamos el pan y la copa. Señor, gracias te damos por el pan y por la copa que tú nos concedes, por el privilegio que nos das de tomar y estar en comunión con Cristo y estar en comunión entre la iglesia. Ayúdanos a estar en paz los unos con los otros, pero también estar en paz contigo. Ayúdanos, Señor, a tomar cada día la cena como un acto no solamente de gratitud, sino de honra, de glorificación de tu nombre. Gracias, Padre, porque has sido fiel. Tuya es la gracia, tuya es la misericordia, tuyo es el amor. En el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús se sentó con sus discípulos a tomar la última cena, símbolo de la Pascua, dijo: tomen y coman, porque esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomemos del pan. También tomó la copa y después de haber cenado les dijo: beban, porque esto es mi sangre que por ustedes es derramada para perdón de pecados. Tomamos en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias porque nos das el privilegio de ser tus hijos y de haber sido lavados por la sangre de Cristo. Nos has redimido y nos has bendecido tanto. Muchas gracias. Bendícenos, Señor, al tomar estos elementos y edifica nuestra vida cada día más en la verdad que es tu palabra, revelada en Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, un saludo muy especial para todos los niños de la iglesia y los que nos están viendo en esta mañana. Los extrañamos mucho aquí desde la iglesia Normandía y esperamos y estamos orándole al Señor para que prontamente volvamos a reunirnos. Continuamos con la historia de José, un soñador. Es una historia preciosísima y yo sé que aún a los adultos nos ha gustado todas estas historias de la Biblia. Los dejamos en compañía de sus papitos y vamos a estar todos los niños atentos a la historia de José, un soñador, como le venía diciendo, un hombre que Dios lo protegió en todo momento. Lo vimos aún ahora en este momento desde la cárcel, pero en esa cárcel también ahí estaba Dios con él, porque Dios nunca lo abandonó, nunca lo desamparó, al igual que a cada uno de nosotros. Mil y mil bendiciones, un abrazo muy especial para todos los niños, los queremos mucho y los extrañamos. Bendiciones. Sueños hechos realidad. José fue un buen siervo de Potifar. La esposa de Potifar quería que José pecara contra Dios. José se negó y por eso ella mintió acerca de él. Potifar le creyó a ella y José fue enviado a la cárcel. En la cárcel, José conoció a dos sirvientes del faraón. Ambos habían soñado, y Dios le mostró a José los significados. Las interpretaciones de José se hicieron realidad. El copero fue liberado y el panadero fue colgado. Dos años más tarde, el faraón tuvo dos sueños perturbadores.
El copero se acordó de lo que José había hecho por él y se lo dijo al faraón. Entonces mandó a buscar a José y le contó sus sueños. Dios le mostró a José el significado de los sueños del faraón. Por 7 años habrá mucha comida, le dijo José. Así que almacene comida, porque después vendrán 7 años de hambre. El faraón estaba impresionado por la sabiduría de José. Entonces lo puso a cargo del almacenamiento de toda la comida. Aparte del faraón, ningún otro en Egipto era más poderoso que José. Los hermanos de José fueron a Egipto a comprar comida. Cuando llegaron, se postraron ante José sin reconocerlo. Cuando él vio que ellos habían cambiado, les dijo quién era. Los hermanos de José se aterraron. «Ustedes quisieron hacerme daño», dijo José, «pero Dios lo usó para bien. Traigan a toda nuestra familia a Egipto. Tendremos mucho para comer». Bueno, hermanos, en este día estamos celebrando también el Día de los Padres y queremos regalarle un salmo y lo encontramos en el Salmo 1, versículos 1, 2 y 3. Y dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Permítenos en esta mañana orar por cada uno de los padres, por los esposos, por los abuelitos y por cada papá en esta mañana. Padre que estás en los cielos, en esta mañana damos gracias por la vida de cada varón de nuestros hogares, Señor. Gracias por permitirnos disfrutar, tenerlos en nuestros hogares, en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tu misericordia, tu amor y tu fidelidad han estado siempre alrededor de nuestros hogares, Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. En esta mañana te pedimos, Señor Jesús, que tú des sabiduría a cada hombre, a cada varón, Señor, y lo bendecimos porque tú nos has llamado a bendecir, y con la autoridad que tú das para bendecir a cada uno de los padres en esta mañana, Señor, bendíceles, guárdales, y seas tú, Señor, dando mucha
mucha sabiduría, Señor. Como dice tu palabra, pedimos sabiduría para hacer las cosas bien. Y este milagro solo lo harás tú, Padre precioso, en cada vida, en cada varón, Señor. Y gracias por este privilegio que tú nos das en orar por estas vidas, Señor. En tus manos entregamos cada hogar aquí representado y a donde se encuentra, Señor, en esta mañana oyendo este mensaje, Señor. Que seas tú visitando los hogares, Señor. Que seas tú dando paz, dando la armonía que se necesita, Señor. Gracias porque tú eres fiel, porque tu amor es para siempre y tu misericordia son nuevas cada mañana. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios los bendiga grandemente. Porque un día te marchaste sin decir adiós, papá. No entiendo por qué ahora ya no vives con nosotros. ¿Qué pasó, papá? Las noches se me hacen ya muy largas porque no estás tú. Y solo espero el día en que regreses y estemos todos juntos otra vez. Es que quiero que sepas, papá, desde el día en que te fuiste, nuestra casa no es igual. En las noches siento miedo y yo extraño aquellos cuentos que tú siempre me solías contar. Siempre mami está llorando, mis hermanos tristes están. El dolor que siento adentro no lo puedo explicar. Vuelve a casa, papá. Papá, a veces yo quisiera comprender tantas cosas. Que entiendo es que me duele y no sé qué hacer, papá. Mi única esperanza es pedirle de rodilla a Dios que pronto tú regreses con mamá y estemos todos juntos otra vez. Es que quiero que sepas, papá, desde el día en que te fuiste, nuestra casa no es igual. En las noches siento miedo y yo extraño aquellos cuentos que tú siempre me solías contar. Siempre mami está llorando, mis hermanos tristes están. El dolor que siento adentro no lo puedo explicar. Vuelve a casa, papá. Es que quiero que sepas, papá, desde el día en que te fuiste, nuestra casa no es igual. En las noches siento miedo y yo extraño aquellos cuentos que tú siempre me solías contar. Siempre mami está llorando, mis hermanos tristes están. El dolor que siento adentro no lo puedo explicar. Vuelve a casa, papá. Vuelve a casa, papá. Vuelve a casa, papá.
Bueno, tenemos también unos anuncios para esta semana y para la iglesia en general. Memoriza el versículo que está allí en la portada del culto, cuando empezó, lo apareció, está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Hay unas instrucciones que debemos continuar siguiendo. Oremos por el proceso de reapertura de las iglesias. Este viernes 19 salió el borrador del decreto para el nuevo protocolo para reapertura. Oremos porque está en la última parte de conversaciones entre el gobierno y algunos pastores y representantes de la iglesia cristiana en el gobierno, para que finalmente se haga ese proceso piloto que está pendiente hace 3 semanas de hacer en Agua Azul, porque no ha tenido el sustento legal. Salude a la persona que tiene a su lado y dígale bienvenido, Dios le bendiga. A las personas que nos están viendo allí en las redes, Dios los bendiga, Dios les fortalezca, Dios les colme de bendiciones. Bienvenidos a todos. No olvidemos a las personas que están en necesidad. La salud de Nelson Alea, nuestro hermano, llevémosla en oración, de Julie Martínez, de Nidia Pimienta, de Álvaro Riaño, de Julia Trujillo, de Mercedes Barrera, de el tío de Wilder, también llevémoslo, este señor Torrealba, llevémoslo en oración porque Dios haga misericordia con cada uno de ellos. Gracias por esa canasta de amor que crece y que nos permite llegar a la necesidad de nuestros hermanos. Esta semana continuemos con el ministerio de intercesión y les voy a hacer una propuesta. Es que a partir de mañana y hasta el 12 de julio hagamos 21 días de oración y ayuno. 21 días de oración y ayuno. Espero que cada uno de ustedes se pueda sumar desde mañana hasta el 12 de julio. ¿Por qué vamos a orar? Por las familias, por la iglesia, por los ministerios de la iglesia, para que aprendamos a honrar a Dios en todo lo que hacemos, por el país, por la conversión de las almas, por la salud, incluso por la economía. Pero acordémonos que primero es honrar a Dios. Las damas tienen su reunión los martes a las 6 de la tarde por Zoom. Los jueves la escuela de formación espiritual a las 6 de la tarde también por Zoom. Los jóvenes no tienen la reunión este sábado a las 3, sino que se conectan para el culto unido a las 6 de la tarde. Este sábado, el culto nacional unido de jóvenes. Gracias por estos jóvenes que se están uniendo también. Gracias al hermano Aldemar por ese mensaje que nos confronta. A mi esposa y nuestra hija Carla por el trabajo con los niños que esta semana hicieron a través de este video. Y también por cada uno de los que han hecho posible este tiempo con ustedes. Muchas gracias al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos diste. Gracias porque nos das la bendición de acercarnos a ti y encontrar misericordia. Gracias porque nos diste una mañana hermosa. Gracias por permitirnos también compartir con nuestros hermanos a través de estas redes. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, para mostrarnos tu misericordia, tu gracia y tu amor. En el nombre de Jesús, nos bendecimos y los bendecimos. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Y por siempre te exaltamos esta noche.